¿Alguna vez te has sentido tan pequeño ante un problema que parecía imposible de vencer? ¿Has sentido que la vida te ha puesto frente a un gigante que te paraliza con miedo y dudas? Y si te dijera que hay un poder secreto que puede transformar tu temor en valentía, tu debilidad en fortaleza y tu derrota en victoria. Un poder que muy pocos conocen, pero que ha cambiado la vida de aquellos que han decidido confiar en Dios por encima de sus circunstancias. Hoy vamos a descubrir cómo la valentía de David al enfrentarse a Goliat es la clave para derrotar a los gigantes espirituales en nuestra vida. Pero no es solo una historia antigua, es un mapa para que tú mismo puedas conquistar lo que hoy parece imposible. Hay un principio divino oculto en este relato que, si lo aplicas, cambiará tu vida para siempre. Piensa en tus propios gigantes. ¿Qué te está robando la paz? ¿La ansiedad? ¿El temor al futuro? ¿Un problema familiar? ¿Las deudas? Tal vez sea una adicción, una enfermedad o la voz del enemigo diciéndote que no eres lo suficientemente fuerte. Pero Dios dice lo contrario. David, un simple pastor de ovejas, no tenía poder humano para vencer a Goliat, pero tenía algo que el gigante jamás pudo igualar, una fe inquebrantable en el Dios vivo. Y esa misma fe está disponible para ti hoy. ¿Te imaginas lo que pasaría si descubrieras el secreto detrás de su valentía y lo aplicas a tu vida? A lo largo de este video, vas a aprender cómo adquirir un coraje sobrenatural que no viene de tu fuerza, sino de la presencia de Dios en ti. Vamos a explorar cómo enfrentar los gigantes que intentan destruir tu paz y cómo convertir tus mayores miedos en testimonios de victoria. Antes de empezar, quiero que declares tu fe escribiendo en los comentarios: paz en Cristo. Esta es tu forma de decirle a Dios: estoy listo para recibir esta enseñanza y aplicar su poder en mi vida. También dale un me gusta a este video para que YouTube se encargue de llevar este mensaje a más personas que, como tú, necesitan enfrentar y vencer a sus gigantes. Al hacerlo, estarás extendiendo la palabra de Dios a quienes más lo necesitan. Suscríbete si aún no lo has hecho, porque este canal es una herramienta espiritual para quienes buscan dirección y fortaleza en su caminar con Dios. Muchos creyentes no tienen una iglesia cercana, pero aquí encuentran apoyo y enseñanza. Por eso, juntos podemos hacer crecer esta comunidad y compartir la luz de Cristo. Y presta atención porque la penúltima enseñanza de este video contiene una clave especial que podría ser el eslabón que falta en tu vida para ver la gloria de Dios manifestarse de una manera poderosa. Ahora, vamos a comenzar este viaje hacia el coraje divino que hizo de David un vencedor y que puede hacer de ti alguien que derrota cualquier gigante. 1. La unción que precede a la valentía. Antes de que David pudiera enfrentarse a Goliat, algo fundamental sucedió en su vida. No fue su fuerza física ni su entrenamiento en combate lo que lo convirtió en un hombre valiente, sino una unción especial que venía de Dios. Desde el punto de vista humano, David no tenía ninguna posibilidad contra un gigante experimentado en la guerra, armado con una lanza y protegido con una armadura impenetrable. Sin embargo, David tenía algo que Goliat jamás podría tener: la presencia de Dios respaldándolo. Cuando el profeta Samuel fue enviado a la casa de Isaí para ungir al próximo rey de Israel, nadie imaginó que David sería el elegido. Ni siquiera su propio padre lo consideraba lo suficientemente importante para presentarlo como candidato ante Samuel. Todos pensaban que la elección recaería sobre alguno de sus hermanos mayores, hombres fuertes, altos y con apariencia de guerreros. Pero Dios tenía otros planes. Dios no se deja llevar por las apariencias externas ni por lo que el mundo considera valioso. Él ve lo que hay en el corazón.
Samuel, guiado por el Espíritu de Dios, escuchó una instrucción clara. No debía fijarse en la apariencia ni en la estatura de los hermanos mayores de David, porque Dios no los había elegido. En cambio, el Señor le reveló que su mirada estaba puesta en el más joven, en aquel que todos habían dejado fuera. Cuando finalmente David fue traído del campo donde pastoreaba ovejas, Dios confirmó que él era el escogido. En ese momento, Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió a David en medio de sus hermanos. A partir de ese día, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Este acontecimiento nos enseña una verdad clave. La valentía de David no nació en el campo de batalla, sino en el momento en que recibió la unción de Dios. No fue la espada ni la armadura lo que lo preparó para enfrentar a Goliat. Fue el Espíritu Santo en su vida lo que le dio la confianza sobrenatural para vencer a su enemigo. Muchos quieren derrotar a sus gigantes, vencer sus temores y salir adelante en la vida, pero lo intentan con sus propias fuerzas. Luchan con estrategias humanas, con recursos limitados, con ansiedad y desesperación, sin darse cuenta de que la verdadera fuente de poder y valentía no viene de ellos mismos, sino de Dios. David entendió esto desde el principio. Antes de ser un guerrero, fue un adorador. Antes de enfrentarse a gigantes, se enfrentó a la presencia de Dios en lo secreto. Tal vez hoy te sientes olvidado, como si nadie te viera o valorara. Quizás te has sentido relegado, menospreciado o como si no tuvieras lo necesario para enfrentar los desafíos de la vida. Es posible que te preguntes por qué Dios permite que pases por ciertos procesos difíciles, pero lo que hoy parece un tiempo de anonimato es en realidad un tiempo de preparación. Dios unge en lo secreto antes de exaltar en público. David fue ungido cuando aún era un simple pastor de ovejas. No recibió su trono de inmediato. Pasó un tiempo de formación, un tiempo donde aprendió a depender completamente de Dios. Mientras cuidaba el rebaño, aprendió a confiar en el Señor. Cuando un león o un oso atacaban a sus ovejas, no huía. Se enfrentaba a la bestia y la vencía con la fuerza que Dios le daba. Cada batalla en lo oculto fue forjando su carácter. Cada prueba en la soledad del campo lo preparó para el momento en que tendría que enfrentar a Goliat. Esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cómo puedes recibir esta unción en tu vida? La respuesta no está en la fuerza humana ni en el reconocimiento de las personas. La clave está en buscar la presencia de Dios con un corazón sincero. No se trata de buscar grandeza, poder o fama. Se trata de anhelar la comunión con Dios por encima de todo. David no buscó ser rey, no pidió ser ungido. Simplemente era fiel en lo poco, cuidando ovejas, viviendo en obediencia y adorando a Dios con todo su corazón. Y fue precisamente su corazón lo que Dios vio. Fue su fidelidad en lo pequeño lo que lo preparó para cosas mayores. Si anhelas vencer los gigantes en tu vida, necesitas empezar en la presencia de Dios. No te prepares solo con estrategias humanas, sino con la unción del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu de Dios está en una persona, no hay gigante que pueda derrotarla. La valentía de David no era natural, no era fruto de su personalidad ni de su entrenamiento. Era el resultado de la presencia de Dios obrando en él. Hoy el Señor te está llamando a buscarle con un corazón sincero. Antes de enfrentarte a los gigantes que están delante de ti, necesitas recibir su unción. No basta con querer ser valiente, no basta con desear la victoria. Necesitas el poder del Espíritu Santo obrando en tu vida. Tómate un momento para reflexionar. ¿Estás buscando la presencia de Dios en lo secreto o estás tratando de vencer con tus propias fuerzas? ¿Tu confianza está puesta en tus habilidades o en la unción de Dios sobre tu vida?
David venció a Goliat porque entendía que la batalla no era suya, sino de Dios. No dependió de su destreza ni de su fuerza física. Dependió completamente de la presencia de Dios en su vida. Y esa misma presencia está disponible para ti hoy. Si deseas enfrentar y vencer los gigantes que han intentado paralizarte, comienza buscando la presencia de Dios. No busques primero la victoria, busca primero al Señor. Cuando su Espíritu venga sobre ti, experimentarás una valentía sobrenatural que no viene de este mundo sino del cielo. 2. La preparación en lo oculto, el entrenamiento de Dios antes de la batalla. Cuando pensamos en David, lo imaginamos enfrentando a Goliat con valentía y derrotándolo con una sola piedra. Pero muchas veces pasamos por alto que su preparación para esa gran batalla no ocurrió en un campo de entrenamiento militar, ni en las filas del ejército de Israel. La verdadera preparación de David sucedió en lo oculto, en los campos de Belén, mientras cuidaba ovejas y desarrollaba una relación íntima con Dios. David no era un guerrero cuando fue ungido, ni cuando enfrentó a Goliat. No tenía experiencia en la guerra como los soldados de Israel, pero tenía algo mucho más poderoso. Había sido entrenado por Dios en la soledad del campo, en las noches silenciosas de vigilancia y en los momentos donde solo él y Dios estaban presentes. Cuando el rey Saúl trató de darle su armadura para enfrentar a Goliat, David la rechazó. No porque no quisiera protección, sino porque sabía que la armadura de los hombres no podía darle lo que Dios ya le había dado. Su entrenamiento no fue con espadas ni lanzas, sino con la fe y la confianza en que Dios pelea por sus hijos. En 1 Samuel 17, 34-36, David da una explicación clave sobre por qué estaba seguro de que podría vencer al gigante. Tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Aquí vemos una lección poderosa. Dios usa las pruebas en lo oculto para prepararnos para los gigantes que enfrentaremos en público. Dios te está preparando cuando nadie te ve. Muchas personas quieren tener la victoria sin pasar por el proceso de preparación. Quieren derrotar a sus gigantes sin antes haber vencido en lo secreto. Quieren fe, pero sin intimidad con Dios. Pero el Señor no envía a sus hijos a la batalla sin antes entrenarlos. David aprendió a confiar en Dios mientras protegía ovejas de leones y osos. Cada vez que enfrentaba a un enemigo en el campo, fortalecía su fe en que Dios lo libraría. Lo que parecía una tarea insignificante, cuidar ovejas en la soledad del campo, era en realidad la escuela de Dios para prepararlo para una misión mayor. Tal vez hoy sientes que estás en una temporada de anonimato, donde nadie te ve ni reconoce tu esfuerzo. Sientes que tienes un llamado grande, pero sigues en el campo cuidando ovejas, enfrentando problemas cotidianos que parecen pequeños comparados con lo que sueñas alcanzar. Pero quiero que entiendas esto. Dios usa lo pequeño para entrenarte para lo grande. Si David no hubiera peleado contra leones y osos en lo secreto, jamás habría tenido la confianza para enfrentarse a Goliat en público. Cada prueba que superas en lo oculto te está preparando para la gran batalla que viene. La fe se desarrolla en la práctica, no en la teoría. Los soldados de Israel conocían las Escrituras, sabían las historias de cómo Dios había librado a su pueblo en el pasado, pero ninguno de ellos tuvo el coraje de enfrentar a Goliat. Su fe era teórica, no práctica.
David, en cambio, no solo conocía las historias de Dios, sino que había experimentado personalmente su poder en su vida. No solo había escuchado sobre milagros, sino que los había vivido. Había visto a Dios salvarlo una y otra vez en sus luchas contra animales salvajes. La razón por la que David pudo enfrentar a Goliat sin temor fue porque no lo veía como su primera batalla, sino como una batalla más que Dios pelearía por él. Aquí hay una lección profunda. Si quieres enfrentar y vencer gigantes en tu vida, necesitas recordar las pequeñas victorias que Dios ya te ha dado. Cada vez que has superado una dificultad, cada vez que Dios te ha dado fuerza para continuar, cada vez que has visto su fidelidad en lo pequeño, es un entrenamiento para las grandes batallas que vendrán. Dios no busca soldados entrenados, sino corazones dispuestos. Los soldados de Israel estaban entrenados, armados y preparados para la guerra, pero estaban paralizados por el miedo. Sabían pelear, pero no confiaban en Dios. David, en cambio, no tenía entrenamiento militar, pero tenía lo que realmente importaba, un corazón dispuesto a confiar en Dios por encima de su lógica y sus circunstancias. Esto nos muestra algo poderoso. Dios no necesita que seas el más fuerte, el más capacitado o el más experimentado. Lo único que necesita es que confíes en Él. Si hoy enfrentas un gigante en tu vida, Dios no te está pidiendo que tengas todas las respuestas o que seas el más fuerte. Solo te pide que creas que Él está contigo y que te está preparando, incluso cuando no lo entiendes. Tal vez te preguntas por qué estás pasando por pruebas, por qué enfrentas situaciones que parecen pequeñas pero difíciles. Pero quiero que sepas que cada lucha en lo oculto es una preparación para la victoria que viene. Cuando llegue el momento de tu batalla más grande, recordarás lo que Dios hizo por ti en el pasado. Recordarás cómo te libró antes, cómo abrió puertas cuando parecía imposible, cómo te fortaleció en tus momentos de debilidad. Y cuando te enfrentes a tu Goliat, no tendrás miedo, porque sabrás que Dios ha estado contigo desde el principio. Dios te está preparando, aunque no lo veas. No menosprecies los pequeños desafíos de hoy, porque son el entrenamiento para la gran victoria de mañana. 3. La voz del enemigo. Cuando el gigante intenta intimidarte, uno de los mayores desafíos que enfrentó David antes de la batalla no fue el tamaño de Goliat, sino sus palabras. La historia nos dice que Goliat no solo confiaba en su fuerza y en su armadura, sino que usaba su voz como un arma de intimidación. Durante 40 días, mañana y tarde, se presentaba delante del ejército de Israel para desafiar y aterrorizar a los soldados. Gritaba amenazas, insultaba a los israelitas y ridiculizaba a su Dios. Sus palabras estaban diseñadas para sembrar miedo y hacerles creer que la victoria era imposible. Cuando David llegó al campamento y escuchó lo que Goliat decía, su reacción fue diferente a la de los demás. Mientras todos huían aterrorizados, él se indignó. No podía creer que un hombre estuviera desafiando al Dios Todopoderoso sin que nadie hiciera algo al respecto. Este es un principio clave. Antes de que enfrentes una gran batalla, el enemigo intentará intimidarte con palabras de miedo y duda. Las voces que intentan detenerte. Así como Goliat hablaba todos los días para debilitar la moral del ejército de Israel, el enemigo intenta hacer lo mismo contigo. No siempre usa una voz audible, pero usa pensamientos de duda, mentiras y circunstancias adversas para sembrar miedo en tu corazón. A veces, esas voces vienen disfrazadas de pensamientos internos que dicen: no eres lo suficientemente bueno, nunca vas a lograrlo, Dios no está contigo, tu problema es demasiado grande para solucionarlo. Otras veces, esas palabras vienen a través de personas que, sin darse cuenta, son instrumentos de desánimo.
Cuando David le dijo a los soldados que estaba dispuesto a enfrentarse a Goliat, su propio hermano mayor lo menospreció y trató de callarlo. En 1 Samuel 17:28, Eliab le dice: ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. En otras palabras, su hermano lo acusó de ser insignificante, de no pertenecer allí y de no tener las capacidades para enfrentar la situación. ¿Cuántas veces has escuchado voces así en tu vida? Personas que han dudado de ti, que han menospreciado tu llamado, que te han dicho que no tienes lo necesario para lo que Dios te ha encomendado. Lo interesante es que David no perdió tiempo discutiendo con su hermano. No se detuvo a defenderse ni a probar que tenía razón. Simplemente siguió adelante, enfocándose en la verdadera batalla. Aquí hay una enseñanza importante. No te desgastes respondiendo a quienes dudan de ti. No pierdas tiempo tratando de convencer a los que no creen en ti. Tu respuesta será la victoria que Dios te dará. La estrategia del enemigo: parálisis por miedo. Goliat no había peleado todavía, pero ya tenía al ejército de Israel paralizado. El miedo los había vencido antes de que siquiera levantaran una espada. Así actúa el enemigo. Su primera estrategia no es destruirte físicamente, sino detenerte con temor, desánimo y confusión. Si logra que te sientas derrotado antes de la batalla, ya ha ganado sin necesidad de pelear. ¿Cuántas veces el miedo te ha detenido? ¿Cuántas veces has dejado de avanzar porque las voces de duda te hicieron creer que no podías lograrlo? La clave para vencer esta táctica es la misma que usó David: no darle poder a la voz del enemigo. En lugar de enfocarse en las amenazas de Goliat, David se enfocó en la grandeza de Dios. Mientras todos hablaban del tamaño del gigante, David hablaba del poder de Dios. Mientras los demás temían, él declaraba con valentía: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. 1 Samuel 17:45, hablar fe en medio del miedo. Aquí hay un principio poderoso. Tu victoria comienza cuando decides qué voz vas a creer. Si escuchas las voces del enemigo, del miedo y del desánimo, te quedarás paralizado como el ejército de Israel. Pero si te enfocas en lo que Dios ha dicho sobre ti, en sus promesas y en su fidelidad, serás como David, alguien que avanza con valentía a pesar de los obstáculos. ¿Qué palabras estás escuchando hoy? ¿A quién estás creyéndole? David no negó que Goliat era grande y fuerte, pero se negó a permitir que su miedo fuera más grande que su fe. Hoy el enemigo puede estar hablándote de diferentes maneras. Puede estar susurrando en tu mente que nunca lo lograrás, que tu situación no tiene solución o que no eres lo suficientemente fuerte. Pero así como David, tú tienes la opción de responder con fe. Cuando el enemigo te diga: eres demasiado débil, responde: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios no está contigo. Responde: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tu problema es demasiado grande. Responde: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. No permitas que la voz del enemigo defina tu futuro. Declara en fe que Dios pelea por ti y que así como David venció a Goliat, tú también vencerás. La fe es más fuerte que el miedo. David entendió una verdad fundamental. El miedo es un gigante que solo puede ser derrotado con fe, no con fuerza, no con estrategias humanas, sino con la certeza de que Dios está contigo. Mientras el ejército de Israel analizaba la situación desde el miedo, David la veía desde la fe. No estaba confiando en sus habilidades, sino en el poder
de Dios. Sabía que su victoria no dependía de él, sino del Dios Todopoderoso. Hoy Dios te está llamando a confiar en Él por encima de las circunstancias. No importa qué voces intenten desanimarte. Si Dios está contigo, no hay gigante que pueda vencerte. No te dejes intimidar por las palabras del enemigo. No creas las mentiras que dicen que no lo lograrás. Sigue avanzando con fe, porque la batalla ya está ganada en el nombre de Jesús. 4. La armadura equivocada. No pelees con las armas del mundo. Cuando David decidió enfrentarse a Goliat, el rey Saúl intentó prepararlo con lo que, en su lógica humana, era lo más adecuado: su propia armadura. Saúl era el rey, un hombre de guerra, y su armadura representaba la mejor protección que un soldado podía tener. Pero cuando David se la puso, se dio cuenta de que no era para él. Y David ciñó su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Vea Samuel 17:39. Esta escena nos deja una enseñanza profunda. No podemos pelear nuestras batallas con armas que no han sido diseñadas para nosotros. Saúl representaba la estrategia humana, la fuerza militar, el método tradicional de guerra. Para él, la única forma de vencer a un gigante era con armadura y espada. Pero David entendía algo diferente. Su victoria no vendría de lo que el mundo consideraba necesario, sino de la confianza absoluta en Dios. No dependas de métodos humanos para vencer batallas espirituales. Muchas veces enfrentamos problemas intentando resolverlos con estrategias humanas, sin darnos cuenta de que la verdadera victoria viene de Dios. Queremos pelear con la lógica, con nuestras propias fuerzas, con argumentos o con métodos que parecen funcionar para otros. Pero cada uno tiene su propio llamado, su propia estrategia y su propia manera de avanzar en fe. Saúl pensaba que estaba ayudando a David al darle su armadura, pero en realidad lo estaba limitando. Si David hubiera peleado con la armadura de Saúl, habría sido torpe, pesado y vulnerable en la batalla. Lo que parecía una protección, en realidad lo habría debilitado. Aquí hay una gran lección. Muchas veces cargamos cosas que creemos que nos protegerán, pero en realidad nos impiden avanzar. ¿Qué estás cargando hoy que Dios nunca te pidió que llevaras? Tal vez sea el peso de la aprobación de otros. Quizás la presión de encajar en moldes que no fueron diseñados para ti, o puede ser la idea de que necesitas hacer las cosas de cierta manera porque así es como todos las hacen. Pero si Dios te ha llamado a pelear una batalla, Él te dará la estrategia específica para ti. Dios usa lo que ya ha puesto en tus manos. David dejó la armadura de Saúl y tomó algo mucho más simple, su honda y 5 piedras. No era un arma de guerra convencional, pero era lo que él sabía usar. Era lo que Dios ya le había dado la habilidad de manejar con excelencia. Esto nos muestra que Dios no nos llama a imitar las estrategias de otros, sino a usar lo que ya ha puesto en nuestras manos. Cuando Moisés se enfrentó a Faraón, Dios le preguntó: ¿qué tienes en tu mano? Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, usó lo poco que había disponible. Cuando Dios llamó a Gedeón a derrotar a los madianitas, le pidió que peleara con antorchas y cántaros en lugar de espadas. Dios no necesita lo que el mundo considera poderoso. Él usa lo que ya ha puesto en ti. David no necesitó la armadura de Saúl porque ya tenía el entrenamiento con su honda. Lo que parecía insignificante, su habilidad de lanzar piedras con precisión, era exactamente lo que Dios usaría para darle la victoria. No imites, sé guiado por Dios. Uno de los mayores errores que cometemos en nuestra vida espiritual
es tratar de imitar las estrategias de otros sin escuchar lo que Dios nos está diciendo personalmente. Tal vez has visto a alguien enfrentar un problema de cierta manera y piensas que debes hacer lo mismo. Quizás te comparas con otros y sientes que necesitas ser como ellos para tener éxito. Puede que el mundo te diga que necesitas ciertas cosas para avanzar, cuando en realidad Dios te está llamando a confiar solo en Él. David pudo haber seguido el consejo de Saúl y luchar con su armadura, pero no lo hizo. No estaba interesado en parecer un guerrero, estaba interesado en ser obediente a Dios. Si hoy enfrentas un gigante, deja de mirar lo que los demás están usando. Pregúntale a Dios, ¿cuál es tu estrategia? No necesitas la armadura de otro, no necesitas encajar en los métodos de este mundo. Solo necesitas confiar en lo que Dios ya ha puesto en ti. La confianza en Dios por encima de los recursos humanos. Cuando David dejó la armadura de Saúl, estaba tomando una decisión radical. Estaba declarando que su confianza no estaba en las herramientas humanas, sino en el poder de Dios. No tenía una espada, no tenía protección, no tenía la experiencia de un soldado, pero tenía algo que Goliat no tenía: la presencia de Dios respaldándolo. Aquí hay un principio clave. Tu victoria no depende de lo que tienes, sino de quién está contigo. El enemigo quiere hacerte creer que necesitas más recursos, más habilidades, más experiencia. Pero Dios te dice, lo que tienes en tus manos es suficiente porque yo estoy contigo. David sabía que su victoria no vendría de la armadura de Saúl, sino del Dios que había estado con él en cada batalla anterior. Y esa misma confianza es la que Dios quiere depositar en ti hoy. No pelees con las armas de este mundo. No dependas de lo que otros dicen que necesitas. Usa lo que Dios ya ha puesto en ti y confía en que su poder hará el resto. 5. La fe que desafía lo imposible. David corre hacia su gigante. Cuando David finalmente se enfrentó a Goliat, su actitud fue completamente diferente a la de los soldados de Israel. Mientras todos temblaban de miedo y huían, David avanzó sin vacilar. No se detuvo a dudar, no se paralizó analizando los riesgos, sino que corrió directo hacia su gigante. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. En Samuel 17:48, este es uno de los momentos más impactantes de la historia. David no esperó a que Goliat viniera hacia él. No se escondió ni retrocedió. Tomó la iniciativa y corrió hacia su adversario. Aquí hay un principio clave. La fe verdadera no es pasiva, es valiente y activa. Muchos cristianos oran y esperan que Dios haga todo por ellos, pero la fe también requiere acción. No basta con creer que Dios es poderoso. Hay que moverse en esa confianza y actuar en obediencia. ¿Cómo actúas cuando enfrentas un problema? Cuando se presentan dificultades en tu vida, tienes dos opciones: huir y dejar que el miedo te paralice. Avanzar en fe, confiando en que Dios está contigo. David nos enseña que la verdadera fe no se esconde ni espera que el problema desaparezca por sí solo. Se enfrenta con confianza, sabiendo que Dios pelea por nosotros. Goliat representaba una amenaza imposible de vencer en lo natural. Era un guerrero invencible, con armas poderosas y un historial de victorias en el campo de batalla. Pero David no peleó con lógica humana, sino con una fe que desafiaba toda posibilidad. Muchos de nosotros enfrentamos gigantes que parecen imposibles, un diagnóstico médico desalentador, una crisis financiera sin salida, un problema familiar que parece no tener solución, un pecado o adicción que nos esclaviza. El enemigo
usa estas circunstancias para hacernos creer que estamos derrotados antes de empezar. Pero la fe nos llama a ver más allá de lo natural y a confiar en que Dios ya tiene la victoria. David no se enfocó en el tamaño de Goliat, sino en la grandeza de Dios. Corre hacia tu problema con confianza en Dios. La mayoría de las personas retroceden cuando ven dificultades. Huyen cuando se sienten débiles. Pero David no permitió que el miedo dictara sus acciones. Muchas veces, cuando Dios nos llama a algo grande, sentimos temor. Queremos esperar hasta que todas las circunstancias sean perfectas, hasta que tengamos más experiencia, más recursos o más seguridad. Pero si David hubiera esperado el momento perfecto, nunca habría peleado contra Goliat. El momento de actuar en fe no es cuando todo parece favorable, sino cuando Dios te dice que avances. David corrió hacia su enemigo antes de ver la victoria. No esperó a que Goliat cayera para creer en el poder de Dios. Ya lo creía antes de lanzar la primera piedra. Esto nos enseña algo poderoso. La fe es dar el paso antes de ver el milagro. La fe que desafía las probabilidades. Desde el punto de vista humano, David no tenía ninguna posibilidad de ganar. Era un joven sin experiencia militar, sin armadura, sin espada. Todo parecía estar en su contra. Pero la fe desafía lo que parece imposible. Moisés extendió su vara sobre el mar antes de que se abriera. Pedro caminó sobre las aguas antes de que pudiera comprobar que era seguro. Abraham dejó su tierra sin saber a dónde iba, solo confiando en la promesa de Dios. Dios siempre nos llama a actuar en fe antes de ver la respuesta. Quiere que confiemos en Él lo suficiente como para avanzar incluso cuando no tenemos todas las respuestas. David no necesitó pruebas visibles de que vencería. Su prueba estaba en su confianza en Dios. Si hoy enfrentas un gigante, pregúntate: ¿estoy esperando a ver resultados antes de actuar en fe o estoy dispuesto a confiar en Dios y correr hacia mi batalla con valentía? Dios ya ha preparado tu victoria. Cuando David lanzó la piedra con su honda, no fue su habilidad lo que derribó a Goliat, fue la dirección de Dios sobre su acción. En lo natural, una piedra no es suficiente para derribar a un gigante blindado con armadura. Pero cuando Dios está en la ecuación, lo pequeño se vuelve poderoso. Tu fe puede parecer pequeña. Tus recursos pueden parecer insuficientes. Pero en las manos de Dios, lo poco es suficiente para vencer lo imposible. Dios ya ha preparado tu victoria. Solo necesita que confíes en Él lo suficiente como para moverte en fe. Así como David, no dejes que el miedo te paralice. No esperes hasta que todo parezca perfecto. Corre hacia tu problema sabiendo que Dios ya ha asegurado tu victoria. 6. La caída del gigante. La victoria de Dios sobre lo imposible. Después de que David corriera con valentía hacia Goliat, algo impresionante sucedió. Con un solo movimiento de su honda y una piedra guiada por la mano de Dios, derribó al gigante que tenía a todo un ejército paralizado de miedo. Y así venció David al filisteo con una honda y con una piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. 1 Samuel 17:50. Lo que parecía imposible para el ejército de Israel, lo que ningún soldado experimentado se atrevió a hacer, un joven pastor de ovejas lo logró con una fe inquebrantable. Aquí hay una enseñanza clave. La verdadera victoria no viene de nuestras habilidades, sino de la intervención de Dios. David no tenía la fuerza de un guerrero ni el equipamiento de un soldado, pero tenía la confianza absoluta en que Dios pelearía por él. Y esa confianza es la que lo llevó a hacer lo impensable, derrotar a un enemigo que parecía invencible. Los gigantes caen cuando dependemos de Dios.
Muchas veces enfrentamos problemas en la vida que parecen demasiado grandes para nosotros. Nos sentimos pequeños, incapaces y sin los recursos necesarios para vencer. Pero la historia de David nos enseña que no importa cuán grande sea el gigante, si Dios está contigo, la victoria está asegurada. El enemigo quiere que pienses que tu problema es demasiado grande, que tu situación no tiene solución. Pero la caída de Goliat es una prueba de que Dios tiene el poder para derrotar cualquier obstáculo en tu vida. No importa qué tan imposible parezca la batalla que estás enfrentando, si confías en Dios y avanzas en fe, verás caer a tus gigantes. No te conformes con solo derribar a tu gigante, acaba con él. El momento más impactante de esta historia es lo que sucede después de que Goliat cae al suelo. David no se conformó con verlo derribado, se aseguró de acabar con él. Entonces, corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Primera Samuel 17:51. Esto nos enseña algo crucial. Cuando Dios te da la victoria, no debes dejar cabos sueltos. Algunas personas tienen momentos de fe en los que ven avances, pero luego bajan la guardia y permiten que el enemigo se recupere. David no le dio ninguna oportunidad a Goliat. No solo lo derribó, sino que se aseguró de que nunca más volviera a levantarse. Lo mismo debe ocurrir en nuestra vida espiritual. No podemos dejar abiertas puertas que Dios ya nos ha ayudado a cerrar. Si Dios te ha dado la victoria sobre un pecado, no vuelvas a coquetear con él. Si has sido liberado de un hábito destructivo, no dejes espacio para que vuelva. Si Dios te ha dado libertad en un área de tu vida, no permitas que el enemigo recupere el control. Los gigantes no solo deben caer, deben ser derrotados completamente. No podemos permitirnos victorias parciales. La victoria de uno se convierte en la victoria de muchos. Algo increíble sucedió después de la caída de Goliat. El miedo que tenía paralizado al ejército de Israel desapareció. Y cuando los filisteos vieron a su gigante muerto, huyeron. Entonces se levantaron los de Israel y de Judá, y gritaron con júbilo, y siguieron a los filisteos hasta el valle. 1 Samuel 17:51-52. David no solo ganó una batalla personal, su victoria inspiró a todo un pueblo a levantarse y pelear. Esto nos muestra que cuando enfrentamos y vencemos nuestros gigantes, nuestra fe impacta a otros. Tal vez hoy estás peleando una batalla difícil, pero quiero que sepas algo. Tu victoria no es solo para ti. Cuando enfrentas el miedo con fe, das ejemplo a otros de cómo confiar en Dios. Cuando superas una prueba con valentía, inspiras a otros a seguir adelante. Cuando vives en la victoria de Cristo, demuestras al mundo que Dios es real y poderoso. Tu testimonio será un instrumento de motivación para otros. Dios te está llamando a vencer no solo por ti, sino para que otros vean su poder a través de tu vida. El enemigo huye cuando ve a Dios obrando. Los filisteos confiaban en Goliat. Cuando lo vieron caer, entraron en pánico y huyeron. Esto es una revelación poderosa. El enemigo no es tan fuerte como parece. Puede gritar, amenazar e intimidar, pero cuando ve la mano de Dios en tu vida, huye, porque sabe que ya ha sido derrotado. Así como los filisteos huyeron cuando su gigante cayó, los problemas que hoy parecen imposibles también serán derrotados cuando pongas tu confianza en Dios. No importa qué tan grande sea el desafío que enfrentas, si Dios está contigo, el enemigo no tiene poder sobre ti. Hoy es el día de la victoria. No dejes que el miedo te paralice. No creas las mentiras del enemigo. Dios ya ha preparado tu victoria. Así como David corrió hacia su gigante sin temor, hoy puedes enfrentar cualquier desafío con la certeza de que Dios está contigo. Si pones tu confianza en Él,
Verás a tus gigantes caer y tu fe se convertirá en un testimonio de su poder. 7. La clave final. La gloria es solo para Dios. Después de la victoria de David sobre Goliat, toda Israel celebró. La noticia se esparció rápidamente y la gente empezó a reconocer a David como un héroe. Las mujeres cantaban su nombre en las calles y el pueblo lo aclamaba como alguien extraordinario. Y aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres danzando y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. 1 Samuel 18, 6, 7. Este momento revela una verdad importante. Después de una gran victoria, la tentación de atribuirse la gloria a sí mismo es muy fuerte. Pero David nunca se dejó llevar por la fama ni por el reconocimiento humano. Él sabía que su victoria no había sido por su fuerza, sino por la mano de Dios. Aquí hay una lección clave. Cuando Dios te da la victoria, la gloria siempre debe ser para Él. El peligro de la autosuficiencia después de la victoria. Muchos cristianos confían en Dios cuando están en problemas, pero después de ver la victoria, empiezan a atribuirse el mérito a sí mismos. Cuando superan una crisis financiera, piensan que fue por su esfuerzo. Cuando reciben sanidad, olvidan quién los sanó. Cuando logran un gran avance, se convencen de que fue por su inteligencia o trabajo duro. Pero David entendía que sin Dios, él no era nada. Sabía que su valentía, su puntería con la honda y su confianza no venían de sí mismo, sino del Espíritu Santo en él. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Salmo 28, 7. Dios no comparte su gloria con nadie. La historia de la Biblia está llena de ejemplos de personas que fueron usadas poderosamente por Dios, pero que, después de sus victorias, se dejaron llevar por el orgullo y olvidaron que todo era por gracia. El rey Saúl fue ungido por Dios, pero su desobediencia y arrogancia lo llevaron a su caída. Sansón recibió una fuerza sobrenatural, pero cuando pensó que podía actuar sin Dios, terminó derrotado. Nabucodonosor se engrandeció a sí mismo y Dios lo humilló hasta que reconoció que solo Él es soberano. Cuando olvidamos que nuestras victorias vienen de Dios, nos ponemos en un lugar peligroso. La autosuficiencia nos aleja de la verdadera fuente de nuestro poder. David nunca dejó de depender de Dios. A pesar de las alabanzas de la gente, David nunca dejó de reconocer que la batalla había sido del Señor. David decía: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. 1 Samuel 17:45. Incluso después de convertirse en rey, David nunca dejó de alabar y depender de Dios. Escribió muchos salmos exaltando a Dios y reconociendo que Él era su verdadera fortaleza. Aquí hay una lección importante. Entre más alto te lleve Dios, más debes humillarte ante Él. Cuando Dios te da la victoria, responde con adoración. David no solo peleó batallas, también adoró a Dios con todo su corazón. Nunca dejó de cantar, de alabar, de exaltar al Señor en cada etapa de su vida. Esto nos muestra que la mejor respuesta a una victoria es la adoración. Cuando Dios te da un milagro, alábalo. Cuando Él abre puertas, reconócelo. Cuando logras un avance, dale la gloria a Él. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Salmo 34:1.
Tu victoria es una plataforma para testificar. Cuando Dios te da una victoria, no es solo para tu beneficio, es para que otros vean su poder y su gloria a través de tu vida. Después de que David venció a Goliat, todo Israel recuperó la fe. Un solo acto de valentía inspirado por Dios encendió una revolución de fe en la nación. Así también, cuando Dios te da la victoria, úsala para testificar. No te quedes con la historia solo para ti. Cuenta lo que Dios ha hecho en tu vida. Cada prueba superada, cada batalla ganada es una oportunidad para hablar del poder de Dios. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Primera Crónicas 16:24. La clave final para la victoria constante. David no solo tuvo una victoria sobre Goliat, tuvo muchas más a lo largo de su vida, pero el secreto de su éxito fue este: siempre reconoció que sin Dios no podía hacer nada. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Salmo 37:5. Si hoy estás enfrentando un gigante, recuerda esto: no peleas solo, Dios está contigo. No dependas de tus fuerzas, depende de la presencia de Dios. Cuando veas la victoria, dale la gloria solo a Él. Hoy Dios quiere que tomes tu fe, te levantes y enfrentes tus gigantes con valentía. No te rindas, no te intimides, no dudes. Así como David, tú también puedes vencer lo imposible si pones tu confianza en Dios. 8. La verdadera valentía. Un corazón conforme al de Dios. La historia de David contra Goliat nos ha enseñado cómo confiar en Dios, cómo enfrentar los gigantes espirituales y cómo vivir en la victoria. Pero hay algo aún más profundo que debemos aprender de David. Su valentía no solo estaba en la batalla, sino en su relación con Dios. Muchas personas piensan que ser valiente significa no tener miedo, ser fuerte o imponerse sobre los demás. Pero la valentía de David no venía de su carácter, sino de su corazón rendido a Dios. Dios no escogió a David porque era el más fuerte, el más capacitado o el más experimentado en la guerra. Lo escogió porque tenía un corazón conforme a su voluntad. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. 1 Samuel 13:14. Esto significa que el secreto de la verdadera valentía no está en lo que hacemos, sino en quién somos delante de Dios. El corazón que Dios busca. Antes de enfrentarse a Goliat, David pasó años en lo oculto desarrollando su relación con Dios. No buscaba reconocimiento, ni fama, ni gloria. Solo buscaba el corazón de Dios. Mientras otros veían la guerra como un asunto de fuerza y estrategia, David veía todo desde la perspectiva de su relación con Dios. Su confianza no venía de sí mismo, sino de su intimidad con el Señor. Sabía que Dios estaba con él, porque había aprendido a conocerlo en lo secreto. Aquí hay una clave poderosa. Tu fuerza espiritual no se construye en el momento de la batalla, sino en los tiempos de comunión con Dios. David adoraba a Dios con todo su corazón, pasaba tiempo en su presencia, dependía de Él en cada situación. Por eso, cuando llegó el momento de la batalla, no tuvo miedo. No necesitó preparación militar porque ya estaba preparado espiritualmente. No es la fuerza, es la obediencia. El error de muchos cristianos es pensar que la victoria depende de su capacidad o preparación. Pero en la Biblia vemos que Dios no usa a los más fuertes, sino a los más obedientes. Moisés tartamudeaba, pero Dios lo usó para liberar a Israel. Gedeón se consideraba el más débil, pero Dios lo llamó un guerrero valiente. Pedro era impulsivo y débil, pero Jesús lo convirtió en una roca para su iglesia. David no era el mejor soldado, pero era el más rendido a la voluntad de Dios. Si quieres vivir en victoria y tener el coraje de enfrentar cualquier desafío,
No busques ser el más fuerte, busca ser el más obediente. Buen corazón de adorador. La valentía de David no solo se mostró en la batalla contra Goliat, también se mostró en su vida de adoración. Cuando trajo el arca del pacto a Jerusalén, bailó y alabó a Dios con todas sus fuerzas, sin importarle lo que pensaran los demás. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. 2 Samuel 6:14. Su esposa Mical lo criticó por esto, pero David no se avergonzó de alabar a Dios. No le importaba la opinión de los hombres, solo le importaba honrar al Señor. Esto nos enseña algo importante. La verdadera valentía también es tener el valor de adorar a Dios con todo nuestro corazón. No avergonzarnos de nuestra fe, no callar cuando Dios nos llama a hablar, no rendirnos cuando el mundo nos presiona a alejarnos de Dios. David nos muestra que la mayor fortaleza no está en la guerra, sino en nuestra relación con el Señor. El enemigo teme a los que tienen un corazón rendido a Dios. Satanás no le teme a las personas que solo hablan de Dios. Le teme a aquellos que viven una vida de entrega total al Señor. David no solo creyó en Dios, vivió para Él. Si hoy quieres ser verdaderamente valiente, comienza con esto. Busca la presencia de Dios, obedece su voz, alábalo con libertad. Confía en Él en todo momento. Así como David, Dios quiere hacer de ti alguien que inspire a otros a confiar en Él. No necesitas ser perfecto, no necesitas ser fuerte por ti mismo. Solo necesitas un corazón conforme al de Dios. Si decides rendir tu vida completamente a Él, no habrá gigante que pueda derrotarte. Si has llegado hasta aquí, quiero felicitarte. Eres una de las pocas personas que realmente buscan un cambio profundo en su vida espiritual. Muchos comienzan, pero pocos perseveran hasta el final. Y tú lo has hecho. Esto no es casualidad. Dios te ha traído hasta aquí porque quiere hacer algo grande en tu vida. No es solo una historia más de la Biblia, es un mensaje directo para ti. Hoy el Señor te ha hablado. Hoy Él te ha mostrado que tienes el poder para vencer cualquier gigante si confías plenamente en Él. Pero ahora viene la parte más importante. ¿Qué vas a hacer con este mensaje? David no solo escuchó acerca de la grandeza de Dios, actuó en fe. No se quedó paralizado por el miedo, sino que avanzó con valentía. Ahora es tu turno. Declara tu fe en los comentarios escribiendo: Dios me ha llamado a vencer mis gigantes. Con valentía, hazlo como un acto de compromiso, que el mundo espiritual sepa que hoy decides caminar en fe y enfrentar cualquier adversidad con la certeza de que Dios está contigo. Comparte este mensaje y multiplica la victoria. Cuando David venció a Goliat, todo Israel se llenó de valentía. Un solo acto de fe inspiró a todo un pueblo. Hoy puedes hacer lo mismo. Hay muchas personas a tu alrededor que necesitan este mensaje. Hay amigos, familiares y conocidos que están luchando contra gigantes en su vida. Tal vez sienten miedo, desesperanza o creen que nunca vencerán, pero tú tienes ahora una llave espiritual. No guardes este mensaje solo para ti. Comparte este video con alguien que necesite fortalecer su fe. Deja que Dios use tu vida para animar y fortalecer a otros. ¿Aún no estás suscrito? Si este mensaje ha impactado tu vida, quiero animarte a que te suscribas a este canal. No es solo un canal de videos, es una comunidad de fe. Muchos cristianos no tienen una iglesia cercana, pero aquí encuentran apoyo espiritual. Si te suscribes, estarás fortaleciendo tu vida en Dios y ayudarás a que más personas encuentren este contenido. Si ya eres parte de esta comunidad, siéntete orgulloso de ello. Eres parte de un movimiento que está llevando la palabra de Dios a miles de personas, pero si aún no te has suscrito, hazlo ahora.
No dejes que el enemigo te haga postergar esta decisión. No pauses este video aún. Experimenta la paz de Dios. Antes de cerrar este momento, quiero invitarte a quedarte en silencio por unos segundos. Deja que la música de este video llene tu alma. Cierra los ojos. Respira profundamente y dale gracias a Dios. Dile al Señor en este momento: Padre, gracias porque hoy me has hablado. Hoy decido confiar en ti y enfrentar mis gigantes con valentía. No caminaré más con miedo, porque sé que tú peleas por mí. En el nombre de Jesús, amén. Deja que esta paz permanezca en ti. No apagues este video hasta que termine la música. Usa este momento para hablar con Dios, para alabarlo en tu corazón, para agradecerle. Recuerda esto: tu fe puede mover montañas. Dios está contigo y ningún gigante podrá vencerte si caminas tomado de su mano. Hasta el próximo video.